2 de marzo de 2020, Mexicali, Baja California. Bajo un solo abrasador, una mega fábrica de $1.4 millones completada al 70%, fue desconectada para siempre, no hubo bancarrota. Fue aniquilada por la furia de decenas de miles de habitantes del desierto, dispuestos a todo antes que ceder su agua a una máquina extranjera. Medio siglo antes, Grupo Modelo era el máximo orgullo industrial de México. En su apogeo, sus colosales plantas producían la mítica Corona, el pan del pueblo exportado al mundo entero. Eran el símbolo del milagro mexicano. Hoy, ese espejismo se ha desmoronado. Donde hubo soberanía queda una tumba de acero oxidándose sobre la arena. El imperio que unía a la nación se transformó en un monstruo que seca acuíferos enteros solo para saciar a Estados Unidos. Como un símbolo tan arraigado en el alma mexicana terminó descuartizado por titanes corporativos, extranjeros. Como la cerveza más famosa del mundo detonó una guerra ambiental implacable. Esta es la historia de la caída de Grupo Modelo. Lo que sucede cuando el orgullo nacional se vende y el agua vale más que la sangre. Para entender la magnitud de la traición y la tragedia que se avecina, primero debemos viajar a un México que ya no existe. Es la década de 1920. La Revolución Mexicana ha terminado, pero ha dejado cicatrices profundas en la tierra, en la economía y en el alma del país. Las calles de la capital aún huelen a polvo fría y a tierra removida. En este escenario de reconstrucción, una nación entera busca desesperadamente una nueva identidad, algo que la una. En las cantinas y plazas de Aqua México post-revolucionario, el rey indiscutible era el pulque. Esta bebida prehispánica espesa, blanquecina y fermentada a partir del corazón del magua era barata y omnipresente. Sin embargo, cargaba con un profundo estima. Las élites la asociaban con el atraso, la insalubridad y la pobreza rural. La cerveza, por otro lado, era un artículo de lujo. Una extravagancia europea embotellada que el trabajador común de manos encalecidas apenas podía imaginar. Hay mucho menos pagar. Atención. Es exactamente en esta enorme fractura social y cultural donde un grupo de inmigrantes españoles, liderados inicialmente por Braulio Iriarte y más tarde magistralmente dirigidos por don Pablo Díaz Fernández, visualizaron una oportunidad que alteraría el ADN del país. El 25 de octubre de 1925, Cervecería Modelo abrió sus puertas en la Ciudad de México. La apuesta de Díaz Fernández era colosal y rayaba en la locura financiera. ¿Cómo convencer a un país entero, profundamente arraigado a sus tradiciones, de abandonar el pulque milenario por un líquido amargo traído del viejo continente? La respuesta del fundador no fue bajar los precios hasta quebrar, sino elevar la percepción de la cerveza. Entendió que el mexicano no solo necesitaba una bebida, necesitaba un símbolo de modernidad. Un estatus al que pudiera acceder al final de una dura jornada de trabajo. Pero el mercado era feroz. La Gran Depresión de 1929 amenazó con aplastar a la joven empresa en su cuna, y la competencia local no daba tregua. Fue entonces cuando Grupo Modelo ejecutó un golpe de genialidad absoluta, un movimiento de marketing tan audaz que definiría la marca para la eternidad. En aquella época, la regla de oro de la industria cervecera global dictaba que el producto debía envasarse en vidrio oscuro, marrón o verde, para proteger el líquido de la luz solar y evitar que su sabor se estropeara. Pablo Díaz Fernández rompió esa regla en 1000 pedazos. Decidió envasar su creación estrella, una cerveza tipo Pilsner ligera y refrescante, en una botella de cristal completamente transparente. La bautizó como Corona Extra. El mensaje psicológico detrás del vidrio claro fue devastadoramente efectivo. No tenemos nada que ocultar. En un país históricamente cansado de la corrupción, la opacidad y las promesas vacías, ofrecer un producto que mostraba orgullosamente su color dorado, cristalino y puro directamente bajo los rayos del sol, generó una confianza ciega e inmediata. La transparencia no era solo un diseño estético, era un juramento de calidad. Si el pulque era turbio y dudoso, la Corona Extra era brillante, limpia y pristina. Para rematar, decidieron pintar el logotipo directamente sobre el vidrio, prescindiendo de las etiquetas de papa que se despegaban con la humedad, otorgándole un aire de elegancia inalcanzable para sus competidores. Rápidamente, la cerveza de Modelo dejó de ser un simple producto comercial para transmutarse en un elemento ineludible de la cultura popular. Las campanas publicitarias invadieron el espacio vital del mexicano con jingles pegajosos en la radio, patrocinaron el béisbol, las charrerías, el boxeo y la naciente pasión por el fútbol,
Donde hubiera sudor, esfuerzo y orgullo mexicano, allí estaba el logotipo de modelo. Se ganó a pulso el apodo de El Pan del Pueblo, o como decían coloquialmente, el pan líquido. En las mesas de las familias, la botella transparente se convirtió en un centro de gravedad. Era la compañera obligada de la barbacoa dominical, el consuelo tras una jornada extenuante bajo el sol en el campo, el lubricante social de los obreros en las fábricas. Grupo Modelo no solo fabricaba alcohol, tejía el orgullo nacional, pagaban salarios dignos, construían infraestructura para sus empleados y generaban una lealtad corporativa que rozaba el fervor religioso. Decir que trabajabas en la Modelo era un título de honor en el barrio. Para la segunda mitad del siglo XX, la compañía ya había absorbido aplastado a sus competidores regionales más pequeños. Habían logrado un monopolio de facto, pero no por imposición gubernamental, sino por el amor incondicional del consumidor. La fórmula era invencible. Un producto accesible, una marca con un profundo nacionalismo y una maquinaria de distribución tan vasta que elevaba botellas frías hasta el último desierto de Sonora y la selva más recóndita de Chiapas. Grupo Modelo se había convertido en un coloso intocable, un patrimonio emocional de la nación. Habían logrado algo que muy pocas empresas en la historia de la humanidad consiguen, fundir su nombre con el de su propio país. Sin embargo, en el despiadado tablero del capitalismo global, el sentimentalismo es una vulnerabilidad fatal. La inmensa devoción de todo un pueblo no es un escudo contra las fuerzas del libre mercado. El dominio absoluto en su territorio les dio la arrogancia necesaria para mirar más allá de sus fronteras. Lo que Pablo Díaz Fernández ya más imaginó fue que la luz dorada de su cerveza, brillando a través de ese cristal transparente, actuaría como un faro cegador. El imperio estaba cimentado en piedra y lealtad. La corona brillaba sobre México, pero esa misma luz brillante pronto atraería la mirada hambrienta de bestias corporativas mucho más grandes, frías y calculadoras, acechando desde el otro lado del océano. Habiendo conquistado cada rincón de la geografía y del corazón mexicano, la ambición de Grupo Modelo exigía nuevos horizontes. Los años 80 y 90 marcaron una época de profunda transformación tectónica. México comenzaba a abrir sus fronteras económicas al mundo, culminando con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLAG, en 1994. Las barreras comerciales caían y la cerveza más emblemática de la nación estaba lista para liderar la carga. El objetivo ya no era simplemente ser la compañera de la comida dominica local, sino llevar el sol radiante de México a las gargantas del extranjero. Y el premio Mayer, el mercado de consumo más voraz y lucrativo del planeta, estaba justo cruzando la frontera norte, Estados Unidos. Exportar a territorio estadounidense, sin embargo, parecía una misión suicida. El mercado estaba sobresaturado por marcas nacionales arraigadas y el prestigioso sector de la cerveza de importación estaba dominado con mano de hierro por gigantes europeos, principalmente por la holandesa Heineken. Las cervezas europeas se vendían bajo una premisa de tradición centenaria, linaje medieval y recetas monásticas. Modelo no podía competir con castillos y monjes. Así que decidió competir con algo mucho más poderoso. Exportó un estado mental. Vendió la fantasía del paraíso. A través de campanas publicitarias, magistrales, Corona Extra se desmarcó de la rigidez europea y se posicionó no como una simple bebida alcohólica, sino como un boleto de escape vacacional. La imagen de una playa virgen de arena blanca, una hamaca meciéndose bajo las palmeras y una botella transparente coronada con un gallo de limón verde, se convirtió en un icono cultural hipnótico. El ritual del limón, una costumbre nacida orgánicamente en las playas de Baja California entre los surfistas estadounidenses, fue capitalizado de manera brillante por los estrategas de la empresa. No estaban embotelando cebada y lúpulo. Estaban embotelando la brisa del Caribe, el verano eterno y la libertad. El impacto fue arrollador. En 1997 ocurrió el sorpaso que la industria europea de bebidas consideraba imposible. Corona Extra destronó oficialmente a Heineken para coronarse como la cerveza importada número uno en Estados Unidos. Fue un golpe de autoridad histórico, un terremoto comercial. El humilde pan del pueblo de México había puesto de rodillas a la realeza cervecera global. Las botellas de cuello largo y cristal transparente inundaron los bares de Nueva York.
Las exclusivas fiestas de Los Ángeles muy pronto se expandieron a más de 180 países alrededor del globo. Pero alimentar esta demanda astronómica y feroz requiere un músculo físico sin precedentes. Para saciar la sed del mundo, Grupo Modelo tuvo que transformar su infraestructura artesanal en una maquinaria titánica. No bastaba con las plantas operativas en la capital. Necesitaban un leviatán de producción. Fue así como, en 1997, en el corazón árido y minero del centro norte de México, inauguraron la compañía cervecera de Zacatecas. Las cifras de esta colosal instalación desafiaban la comprensión humana. Se erigió de inmediato como la fábrica cervecera más grande del mundo construida en un solo sitio. Un monstruo imponente de acero inoxidable, silos que rasgaban el cielo, tuberías kilométricas y calderas hirvientes que jamás se apagaban. Operaba bajo un ritmo frenético, las 24 horas del día. Los 365 días del año. La magnitud visual y sonora de Zacatecas era abrumadora. En su punto de máxima ebullición, esta megafábrica producía 24 millones de botellas al día. Diariamente, para lograrlo, la planta devoraba recursos a una escala geológica. Trenes de carga interminables, de cientos de vagones. Entraban a la fábrica repletos de toneladas de cebada y salían como serpientes metálicas cargadas de oro líquido directamente hacia las fronteras del norte. Pero más importante aún, para sostener este nivel de producción, la fábrica requería extraer millones de metros cúbicos de agua subterránea de una tierra históricamente seca. La maquinaria rugía, la economía local florecía, pero en las profundidades de la tierra. El costo hídrico comenzaba a acumularse silenciosamente. En los albores del nuevo milenio, Grupo Modelo había alcanzado el pináculo absoluto del triunfo corporativo. Sus fundadores y directivos mexicanos se sentaban con orgullo en la mesa de los amos del universo. Poseían el monopolio emocional y comercial de su país natal, operaban la fábrica más inmensa de la tierra y controlaban la marca que había conquistado el codiciado sueño americano. Sin embargo, hay una ley inescrutable y cruel en el capitalismo depredador moderno. Cuando construyes un imperio demasiado valioso, demasiado hermoso y con márgenes de ganancia demasiado perfectos, dejas automáticamente de ser un simple competidor. Te conviertes en la presa perfecta. La gloria internacional de Grupo Modelo fue, paradójicamente, el veneno que sentenció su soberanía. Sus libros de contabilidad, rebosantes de miles de millones de dólares y su dominio incuestionable actuaron como sangre en el agua para los depredadores más grandes de la historia financiera. Mientras las botellas transparentes brillaban pacíficamente bajo el sol de las playas mexicanas, en los rascacielos de cristal y acero de Nueva York, Bruselas y Sao Paulo, un conglomerado de titanes corporativos afilaba los cuchillos. Las megacorporaciones, multinacionales, entidades sin bandera, sin nacionalismo y sin alma, impulsadas únicamente por la insaciable devoción a los dividendos de sus accionistas, comenzaron a trazar un cerco alrededor del máximo orgullo de México. El imperio había tocado el cielo, pero en la cima, el aire es helado y los buitres ya volaban en círculos. La maquinaria perfecta estaba a punto de enfrentar un asedio del que no habría escapatoria. Para comprender cómo un imperio de la magnitud de Grupo Modelo quede de rodillas, hay que entender que las guerras modernas no se libran con ejercicios ni se anuncian con trompetas. Se pelean en salas de juntas insonorizadas con joyas de cálculo como artillería y ejércitos de abogados de traje a la medida trazando la emboscada. El asedio al orgullo de México no fue un ataque frontal sorpresivo, fue un estrangulamiento metódico, una asfixia corporativa ejecutada a cámara lenta. El depredador en esta historia era Anheuser-Busch InBev, AB InBev, un coloso transnacional de proporciones aterradoras, forjado a base de fusiones implacables entre capitales belgas y el despiadado estilo de gestión financiera de los magnates brasileños de 3G Capital. Esta entidad ya controlaba marcas globales titánicas como Budweiser y Stella Artois. Eran literalmente los amos del universo cervecero, pero en el mapa mundial de su ambición quedaba un agujero negro inaceptable. Un mercado inmensamente rentable que se les resistía. México. Y la única forma de poseer México era devorando a Modelo.
La herida por donde sangraría la independencia de la empresa mexicana se había abierto décadas atrás. En 1993, en aquel momento de euforia expansiva, buscando capital fresco, Grupo Modelo había cometido el error fatal de dejar entrar al caballo de Troya corporativo. Vendieron el 50.2% de sus acciones a la cervecera estadounidense Anheuser-Busch, que más tarde sería absorbida por InBev para formar el monstruo InBev. Sin embargo, bajo los acuerdos originales, las familias mexicanas fundadoras conservaban el derecho a voto mayoritario y, lo más importante, el control total sobre la dirección operativa, las decisiones estratégicas y la administración de las fábricas. El acuerdo permitía una convivencia tensa pero funcionó. Mientras los estadounidenses y europeos inyectaban dinero y recibían jugosos dividendos, los herederos de Pablo Díaz seguían sentados en la cabecera de la mesa, convencidos de que el alma de la compañía seguía siendo innegablemente mexicana. Operaban bajo la reconfortante ilusión de que siempre tendrían la última palabra sobre el destino del pan del pueblo. Pero el espejismo se hizo añicos en junio de 2019. AB InBev, ahora un leviatán hambriento de consolidación global, consideró que la cohabitación amistosa había terminado. Ya no querían ser simples socios capitalistas recibiendo cheques trimestrales. Querían el control absoluto y dictatorial. Anunciaron una OPA. Oferta pública de adquisición hostil. Directa y abrumadora para comprar el porcentaje restante de Grupo Modelo. Valuando la operación en unos escandalosos 100 millones de dólares. Fue, en ese momento, una de las adquisiciones más grandes en la historia de América Latina. La oferta no era una invitación al diálogo, era un ultimátum disfrazado de una montaña de dinero en efectivo. Las familias mexicanas fundadoras, los herederos de un legado de casi 90 años, se encontraron acorralados entre la espada y la pared del mercado de valores. En los pasillos de las imponentes oficinas de Grupo Modelo, en Santa Fe, la tensión era insoportable. Había reuniones de emergencia hasta altas horas de la madrugada. El dilema era brutal. Rechazar los 20 mil millones de dólares significaba enfrentar una guerra legal de desgaste. Interminable contra el conglomerado más despiadado del planeta. Una guerra que probablemente hundiría el valor de sus acciones. Aceptarlo significaba capitular. Entregar las llaves del reino y traicionaría el espíritu de fundadores, obreros y de una nación entera que sentía la marca como propia. La presión fue, al final, insostenible. En 2013, la resistencia mexicana clarificó. Las firmas se estamparon en los contratos definitivos. Grupo Modelo, la empresa nacida en una humilde cantina de la Ciudad de México postrevolucionaria para desafiar al pulque, quedaba oficialmente abolida como entidad soberana. Había sido tragada entera por el estómago corporativo de AB InBev. La noticia cayó como un yunque helado sobre la sociedad mexicana. Los titulares de la prensa financiera celebraban el multimillonario acuerdo como un triunfo del libre comercio, pero en las calles, en las fábricas de Zacatecas, Tuxtepec y Ciudad de México, el ambiente era de velorio. El país despertaba con la dolorosa realidad de que su cerveza más emblemática, el icono nacional de sus triunfos y fiestas, ya no les pertenecía. Los nuevos amos del universo, liderados por ejecutivos brasileños y belgas que solo veían a México como una cifra verde en un balance global, no tardaron en aplicar su temida política de rentabilidad extrema, zero-based budgeting. La época del paternalismo corporativo había terminado. Las promesas de que todo seguiría igual se evaporaron antes de que la tinta del contrato se secara. Las reestructuraciones fueron quirúrgicas y dolorosas. Hubo despidos masivos en áreas administrativas y mandos intermedios. Beneficios históricos de los trabajadores, antes considerados intocables bajo la administración mexicana, comenzaron a recortarse silenciosamente para maximizar el margen de ganancia por litro producido. Las gigantescas plantas cerveceras mexicanas se vieron obligadas a exprimir sus maquinarias al límite, exprimiendo el sudor de la fuerza laboral bajo métricas draconianas de eficiencia. Mientras las ganancias de esa brutal aceleración ya no se reinvertían en las comunidades locales, sino que volaban directamente en forma de remesas corporativas hacia los cuarteles generales en Lovaina y Nueva York. Habían vendido la corona. La asimilación había sido un éxito rotundo para los accionistas europeos. El imperio Modelo había caído.
reducido a ser apenas una joya brillante en un catálogo infinito de marcas globales. Pero la victoria de AB InBev no iba a ser tan simple. En su desmedida ambición por conquistar el mundo, los megamagnetes habían olvidado un principio fundamental de la física y de la ley. Toda acción colosal genera una reacción igual y opuesta. Mientras los banqueros celebraban en Europa y Estados Unidos con copas de champana, en los pasillos de mármol frío del Departamento de Justicia en Washington, D.C., los guardianes antimonopolio del gobierno estadounidense observaban el movimiento con profunda alarma. Se dieron cuenta de que si AB InBev, cuya posee marcas como Budweiser, devoraba también a Corona, controlarían casi la mitad de toda la cerveza consumida en Estados Unidos. La fusión era, a los ojos del gobierno americano, un acto inaceptable de dominación, y el castigo por esta ambición desmedida sería un veredicto que descuartizaría brutalmente el alma del Grupo Modelo, partiendo a la empresa en dos y sembrando, sin saberlo, la semilla de la tragedia ecológica más devastadora de la región. El gigante había sido devorado, pero en el vientre de la bestia, la peor pesadilla estaba por desatarse. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, no tiene corazón, ni le importa la nostalgia de un pueblo, ni mucho menos el valor sentimental del pan líquido mexicano. En los pasillos fríos de Washington, D.C., lo único que importa son las frías matemáticas del mercado. Y cuando los reguladores antimonopolio analizaron la faraónica adquisición de Grupo Modelo por parte de AB InBev, los números encendieron sirenas de emergencia en todo el gobierno estadounidense. El argumento de Washington era letal y directo. AB InBev ya era el dueño absoluto de Budweiser, Stella Artois y Michelob. Si se le permitía engolir también el Corona Extra y Modelo Special, las reinas indiscutibles del sector de importación, esta corporación europea brasileña tendría un monopolio aplastante, controlarían casi el 50% de cada gota de cerveza que se vendiera en Estados Unidos, otorgándoles un poder asfixiante para dictar precios a su antojo. Para el gobierno estadounidense, eso era inaceptable. Detuvieron la fusión en seco mediante una demanda federal. Para salvar su ambición global y no perder el control sobre México y el resto del mundo, AB InBev tuvo que sentarse a negociar. El resultado de estas mesas de alto nivel fue un pacto faustico, una solución jurídica tan bizarra y grotesca que alteraría para siempre la geografía industrial mexicana y las entrañas ecológicas del país. El acuerdo, valuado en aproximadamente por $750 millones adicionales, estipulaba que AB InBev podía quedarse con las operaciones de Grupo Modelo en México y su distribución internacional, pero debía renunciar total y permanentemente a todo el mercado de Estados Unidos. ¿A quién le cederían este pastel multimillonario? A Constellation Brands, un conglomerado estadounidense de bebidas alcohólicas con sede en Nueva York que, hasta ese trágico día, solo fungía como un mero importador de las marcas mexicanas. De la noche a la mañana, a través de la firma de un juez estadounidense, Constellation recibió los derechos a perpetuidad de las marcas de modelo exclusivamente para el territorio de Estados Unidos. Lo que ocurrió fue una esquizofrenia corporativa sin precedentes en la historia del capitalismo moderno. El alma comercial de México fue colocada en una mesa de decisión y fue literalmente partida por la mitad como un botín de guerra. Se trazó un muro invisible pero infranqueable sobre la marca más valiosa del país. Hoy en día la aberración funciona así. Si un consumidor destapa una botella de Corona en las calles de la Ciudad de México, en una terraza en París o en un bar en Tokio, el dinero de esa venta vuela hacia las cuentas de AB InBev. Pero si esa misma botella idéntica, con el mismo logotipo y la misma promesa de la cerveza más fina, se abre en Los Ángeles, Chicago o Texas, cada centavo de ganancia va directamente a las arcas de Constellation Brands en Nueva York. La marca era idéntica, la identidad visual se mantuvo intacta, pero el espíritu había sido clonado y descuartizado por abogados a miles de kilómetros de distancia. Los obreros en México se miraban desconcertados. La cerveza que habían fabricado durante casi un siglo ahora tenía dos amos. Sin embargo, este malabarismo de papeles y contratos estaba a punto de desatar una reacción en cadena. El dictamen de Washington escondía una cláusula física que, en cuestión de años, se transformaría en una catástrofe ambiental incalculable sobre el suelo mexicano. La espada antimonopolio dictaba una condición aún más brutal. Constellation Brands era dueña de los derechos en el
pero tenía estrictamente prohibido comprarle la cerveza a las fábricas tradicionales de Grupo Modelo, ahora propiedad de su competidor AB InBev. Para evitar prácticas colusorias, Constellation tenía que ser totalmente independiente, tenía que fabricar su propia cerveza. Dado que el marketing y la magia de Corona dependen enteramente de la etiqueta Brut en México, elaborada en México, el gobierno de Estados Unidos obligó a la empresa neoyorquina a producir dentro del territorio mexicano. Como parte del acuerdo, Constellation Brands adquirió la compañía cervecera de Coahuila, ubicada en el municipio de Nava, a unos cuantos kilómetros de la frontera con Texas. De pronto, una compañía enteramente extranjera tenía una llave maestra para explotar los recursos mexicanos. Pero la sed de los estadounidenses por la cerveza mexicana era un agujero negro inagotable. Las ventas de Constellation estalaron. Modelo Especial y Corona se vendían a un ritmo tan salvaje que la planta fronteriza pronto fue insuficiente. En un frenesí de expansión corporativa, Constellation inyectó miles de millones de dólares para triplicar la capacidad de la planta de Nava. La convirtieron en un monstruo traga recursos, superando en volumen a la mítica planta de Zacatecas, con la capacidad de escupir más de 27 millones de hectolitros al año. Y aquí nació la mayor aberración industrial de esta tragedia. Se consolidó un sistema fabril puramente parasitario. A diferencia del grupo Modelo original que fabricaba para el pueblo mexicano y exportaba al excedente, Constellation Brands funcionaba bajo una lógica de extracción pura. Gigantescas megafábricas instaladas en suelo mexicano con el único y exclusivo propósito de extraer los recursos naturales del país para enviarlos al norte. No había pan del pueblo aquí, ni una sola gota de la cerveza producida por Constellation en sus colosales instalaciones estaba destinada al consumidor local. Operaban como enormes jeringas de acero clavadas en el subsuelo mexicano, succionando los acuíferos nacionales y bombeando la riqueza líquida hacia trenes de carga kilométricos que cruzaban la frontera de ahí noche. Era colonialismo hídrico disfrazado de inversión extranjera directa. Pero el mercado estadounidense exigía aún más. Nava no bastaba para abastecer el voraz mercado de la costa oeste, California y Nevada. Los ejecutivos en Nueva York desenrolaron los mapas y buscaron un nuevo punto estratégico. Necesitaban un lugar con mano de obra barata, conexiones ferroviarias directas hacia la frontera de California y autoridades dóciles dispuestas a otorgar permisos de extracción sin hacer preguntas incómodas. El dedo de los magnates aterrizó sobre Mexicali, un valle espectacularmente fértil pero ubicado en el corazón ardiente del desierto de Baja California. Un lugar extremo donde las temperaturas en verano derriten el asfalto y donde el agua no es un simple recurso. Es el elemento que separa la vida de la muerte. El imperio estaba definitivamente dividido. Los depredadores habían probado la sangre, las máquinas se habían puesto en marcha hacia el oeste. Y sin que nadie lo supiera aún, la mecha de la guerra ambiental más violenta en la historia industrial de la región acababa de ser encendida. El desierto de Baja California no perdona. Es un territorio hostil, crudo y monumental, donde en pleno verano el sol calcina el asfalto. Evapora el aliento y eleva los termómetros rutinariamente por encima de los 50 grados centígrados. En este rincón inclemente del noroeste mexicano, el agua no es un simple servicio público o un derecho abstracto. Es la línea divisoria física y absoluta entre la vida y la muerte. A pesar de estas condiciones extremas, el Valle de Mexicali ha existido durante décadas como un oasis agrícola casi milagroso, sostenido de manera artificial e ingeniosa por las mermadas aguas del río Colorado y por un vasto, pero sumamente frágil, manto acuífero subterráneo que la naturaleza tardó milenios en formar. Fue exactamente sobre esta tierra delicada y sedienta donde los ejecutivos de Constellation Brands, observando mapas de rendimiento desde sus oficinas climatizadas en los rascacielos de Nueva York, decidieron clavar su bandera. Hacia 2015, la sed del mercado estadounidense por la cerveza de marca mexicana era tan voraz e insaciable que la megaplanta fronteriza de Nava, en Coahuila, ya no daba abasto, a pesar de haber triplicado su tamaño. Constellation necesitaba urgentemente una nueva fortaleza industrial, un segundo pulmón de producción estratégicamente, ubicado para inundar el lucrativo mercado de la costa oeste de Estados Unidos, principalmente el gigantesco estado de California. Al analizar la logística, Mexicali parecía el ítem corporativo perfecto, estaba pegada a la frontera,
Contaba con vías férreas directas que penetraban como arterias hacia el territorio estadounidense y, lo más importante, contaba con una clase política local y estatal profundamente dócil, dispuesta a extender una alfombra roja de facilidades administrativas, subsidios y permisos, ignorando deliberadamente cualquier advertencia ecológica o estudio de impacto ambiental a largo plazo. En 2016, la corporación anunció con fanfarrias y eventos de gala una inversión titánica, 1,400 millones de dólares para erigir una planta cervecera de última generación en el corazón del desierto. Los comunicados de prensa y los discursos oficiales de los políticos locales hablaban de progreso irrefrenable, de un inminente renacimiento económico, de la creación de miles de empleos bien remunerados y de la legada definitiva de la modernidad al valle. Se vendió magistralmente la ilusión de que la fábrica sería un motor inagotable de riqueza para la región. Respaldada incondicionalmente por el aparato estatal, la construcción arrancó a una velocidad vertiginosa en el kilómetro 10.5 de la carretera a San Felipe. Pronto, el horizonte históricamente plano y polvoriento del desierto fue violentamente alterado por una silueta colosal. Grúas gigantescas rasgaban el cielo, inmensos esqueletos de acero se ensamblaban día y noche, y enormes hilos de fermentación plateados comenzaron a brillar bajo el sol. Era un portento de la ingeniería moderna, un complejo faraónico diseñado quirúrgicamente para ser implacablemente eficiente. Pero debajo de las maquetas resplandecientes, las promesas de prosperidad y los cascos blancos de los ingenieros, se ocultaba una premisa operativa que rayaba en la locura geográfica: instalar una de las industrias globales que más agua consume en el planeta, exactamente en medio de uno de los desiertos más extremos y con mayor estrés hídrico de Norteamérica. El espejismo del progreso corporativo comenzó a resquebrajarse casi tan pronto como se vertieron los primeros millones de toneladas de concreto. Los habitantes del valle, aquellos que conocen el verdadero valor y el sudor que costaba cada gota extraída de la tierra, comenzaron a hackear las matemáticas que el gobierno había intentado sepultar, y los números resultantes eran aterradores. La industria cervecera opera bajo una regla matemática ineludible y brutal. Para producir un solo litro de cerveza terminada, se requieren, en promedio gracias a la evaporación, limpieza y procesamiento, entre 3 y 5 litros de agua dulce. La monstruosa instalación que Constellation Brands levantaba en Mexicali no era una cervecería artesanal. Estaba proyectada para escupir, en su fase de máxima capacidad operativa, la astronómica cantidad de 20 millones de hectolitros de cerveza al año. Para alimentar esta hazana industrial, la planta necesitaba succionar legalmente al menos 20 millones de metros cúbicos de agua anualmente, y esa agua no iba a caer del cielo. Iba a ser extraída directamente y sin piedad del ya agotado acuífero del Valle de Mexicali. Mientras, las imponentes paredes metálicas de la fábrica se alzaban orgullosas hacia el cielo azul, la naturaleza decidió enviar su propio y devastador ultimátum. Una sequía severa y prolongada, exacerbada implacablemente por el fenómeno climático de la Niña, comenzó a estrangular la región fronteriza. El caudal del río Colorado, del cual dependen millones de personas y hectáreas de cultivos, cae a mínimos históricos alarmantes. Fue en ese preciso momento de crisis climática cuando la disonancia entre la megafábrica y la realidad se volvió insoportable, convirtiéndose en una bofetada directa a la dignidad y supervivencia de los ciudadanos. En los barrios populares y las colonias de la periferia de Mexicali, los cortes de suministro de agua potable se volvieron una agónica norma cotidiana. Las madres de familia abrían las llaves de sus casas bajo un calor asfixiante de 45 grados y solo obtenían un silbido hueco, aérea presión y a veces un miserable hilo de agua lodosa. Paralelamente, los pequeños y medianos agricultores del valle, herederos de las áridas tierras que alguna vez fueron el máximo orgullo agrícola de la Revolución Mexicana, veían con desesperación e impotencia como el gobierno les negaba o restringía severamente sus derechos históricos de riego, condenando sus parcelas a marchitarse y convertirse en polvo estéril. Y sin embargo, a unos pocos kilómetros de esa miseria generalizada y esa comunitaria, las excavadoras y los ingenieros de Constellation Brands perforaban pozos profundos de alta capacidad tecnológica, entubando la tierra para asegurar un acceso privilegiado, prioritario e ininterrumpido a las últimas venas de agua subterránea. El contraste era visual y moralmente grotesco. El agua, un recurso nacional protegido por la Constitución y un derecho humano inalienable,
estaba siendo privatizada de facto y entregada en bandeja de plata a una corporación. La ironía de esta tragedia se volvió aún más cruel al recordar la naturaleza comercial del producto. Constellation Brands no iba a fabricar cerveza para que la bebieran los mexicanos exhaustos. Por mandato legal y corporativo, derivado de la división antimonopolio del Imperio Modelo, ni una sola gota de líquido producida en esa faraónica instalación sería vendida o consumida en territorio de México. El agua vital de Mexicali estaba siendo secuestrada legalmente, procesada químicamente, mezclada con lúpulo y cebada, embotelada en los clásicos envases de vidrio transparente y exportada en su absoluta e íntegra totalidad hacia los refrigeradores de Estados Unidos. Era la forma más pura y cruda de colonialismo hídrico disfrazado de inversión. Unión extranjera, Estados Unidos estaba, literalmente, importando el agua que a los mexicanos les faltaba para sobrevivir, empaquetada químicamente bajo la nostálgica etiqueta dorada de la cerveza más fina. El gran engaño finalmente había quedado al descubierto frente a los ojos de toda una ciudad. La mítica bebida que alguna vez unió a la nación, el entrenable pan del pueblo, se había transformado en manos extranjeras, en el verdugo de aquero del desierto. La impotencia visceral de ver alzarse ese gigante invulnerable mientras la tierra moría de sed bajo sus propios pies provocó algo que las calculadoras de riesgo en las juntas directivas de Nueva York jamás pudieron anticipar. En las cantinas polvorientas, en las calientes plazas públicas, en las tensas asambleas seguidales y explotando a través de las redes sociales, un murmullo profundo de indignación comenzó a transformarse en un rugido sordo. Agricultores de manos curtidas, estudiantes universitarios idealistas, madres de familia desesperadas y trabajadores urbanos empezaron a mirarse a los hoyos con una sola convicción inquebrantable que flotaba en el aire caliente. Esa fábrica no podía. Y bajo ninguna circunstancia debía llegar a operar. Las semillas del conflicto frontal estaban plantadas, germinando rápidamente y regadas con años de resentimiento acumulado. El monstruoso leviatán de acero estaba casi listo para despertar y encender sus turbinas. Pero el desierto y su gente también estaban despertando. Primavera de 2020. Un enemigo invisible cruzó los océanos y paralizó al planeta entero. El COVID-19 transformó las buliciosas calles de México en arterias desiertas y silenciosas. El miedo se apoderó de cada hogar y la muerte dejó de ser una estadística lejana para convertirse en una amenaza palpable que respiraba en la puerta de al lado. En medio del pánico global, una macabra ironía del destino se ensanó con el imperio cervecero. El virus que aterrorizaba a la humanidad compartía exactamente el mismo nombre que su producto estrella. El Internet se inundó de memes crueles y la marca Corona sufrió una crisis de relaciones públicas sin precedentes. Hubo un temor irracional en algunos sectores del extranjero que asociaban la famosa botella de cristal transparente con la enfermedad. Pero esa coincidencia nominal, por más desastrosa que pareciera en los titulares financieros de aquel mes, no era más que una anécdota superficial. La verdadera tragedia, el golpe maestro que fracturaría definitivamente la tolerancia del pueblo mexicano, estaba a punto de ejecutarse bajo el amparo de la emergencia nacional. A finales de marzo, el gobierno federal de México emitió un decreto sanitario draconiano para intentar frenar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema hospitalario. Se ordenó el cierre inmediato y la suspensión total de todas las actividades económicas en el territorio, con una única excepción: las industrias estrictamente esenciales para la supervivencia de la población, como farmacias, hospitales y la producción de alimentos básicos. En este nuevo y aterrador orden mundial, la cerveza fue categorizada, correcta y lógicamente, como un producto no esencial. Por primera vez en casi un siglo de historia, el estruendo de la maquinaria se apagó. Grupo Modelo, ahora bajo el férreo mando de InBev, acató la orden gubernamental. Las monumentales chimeneas de Zacatecas dejaron de humear. Las líneas de embotelado se paralizaron por completo. Miles y miles de trabajadores mexicanos fueron enviados a sus casas sumidos en la incertidumbre económica, con el miedo a perder sus ingresos en medio del caos. Las tiendas de la esquina bajaron sus cortinas y los refrigeradores de todo el país se vaciaron. En México, el país que había dado a luz a la cerveza más exportada del globo,
No se podía conseguir ni una sola botella de manera legal. La escasez fue absoluta y el silencio en las fábricas era sepulcro. Y aquí, en la hora más oscura de la nación, surgió la gran bofetada corporativa. La esquizofrenia industrial que había nacido de la división antimonopolio años atrás mostró su rostro más despiadado. Mientras el territorio mexicano estaba cerrado bajo llave y su economía se desangraba, la frontera norte operaba bajo una realidad paralela dictada por la codicia y el consumo estadounidense. En Estados Unidos, varios gobiernos estatales habían clasificado a las licorerías y la venta de alcohol como negocios esenciales para mantener a su población tranquila durante las severas cuarentenas. La demanda estadounidense por cerveza de marca mexicana, lejos de caer, se disparó hasta las nubes ante el pánico del encierro. Para Constellation Brands, detener la maquinaria no era una opción. Un decreto sanitario emitido en la Ciudad de México no iba a frenar sus gigantescas proyecciones de ganancias en Wall Street. Ignorando el luto y el terror nacional, Constellation se aferró a vacíos legales y ejerció pesadas presiones diplomáticas para mantener activas sus operaciones en suelo mexicano. En la inmensa planta fronteriza de Nava, en Coahuila, las calderas nunca se apagaron. Se obligó a los obreros mexicanos a presentarse a labor en líneas de ensamblaje abarrotadas, arriesgando sus pulmones, su salud y la de sus familias, enfrentándose a un virus letal y entonces desconocido. El propósito de este sacrificio humano no era alimentar a su nación, no era proveer un insumo médico crítico. El único y exclusivo objetivo de arriesgar vidas mexicanas era asegurar que los consumidores de Texas, California y Nueva York tuvieran un suministro ininterrumpido de cerveza fría para mitigar el aburrimiento de su cuarentena. La indignación alcanzó un punto de ebullición insostenible cuando los habitantes del desierto de Baja California miraron hacia la carretera San Felipe. El decreto federal era innegociable. Toda obra de construcción civil no esencial debía detenerse de inmediato. Y, sin embargo, en el inmenso terreno de la megafábrica de Mexicali, cientos de albañiles, soldadores e ingenieros seguían trabajando febrilmente bajo el sol abrasador. Constellation Brands aceleraba a fondo la construcción de su leviatán de acero en plena pandemia, exponiendo a los trabajadores al contagio masivo. Era una escena de crueldad distópica. Un país entero estaba en coma inducido, con sus pequeños negocios en quiebra y sus ciudadanos encerrados, sufriendo además severos cortes de agua potable en las periferias. Pero las corporaciones extranjeras tenían un pase libre, un privilegio casi imperial para seguir sacudiendo los acuíferos y explotando a los trabajadores de cuello azul. La paradoja era violenta, visceral y profundamente humillante. El producto que alguna vez encarnó la unión y la alegría nacional le había dado la espalda a su gente en el momento de mayor vulnerabilidad histórica. El agua de México y el aire en los pulmones de sus obreros valía menos que un dividendo financiero en Manhattan. Esa insoportable disonancia moral rompió el último hilo de paciencia que le quedaba a la sociedad civil. Si las leyes del gobierno, si una plaga global, y si la decencia humana no podían detener a la máquina corporativa que venía a secarlos, entonces el pueblo lo haría con sus propios cuerpos. La tormenta perfecta se había formado y Mexicali estaba a un fósforo de estallar en llamas. La tensión en Mexicali había dejado de ser un simple debate administrativo o una cuella ecológica para convertirse en una cuestión de supervivencia visceral. Era el mes de marzo de 2020. Mientras el mundo entero cerraba sus fronteras y se atrincheraba en sus hogares aterrorizado por el avance de la pandemia de COVID-19, en el abrasador valle de Mexicali, miles de ciudadanos decidieron que había una amenaza mucho más letal e inminente que un virus respiratorio, la condena absoluta a morir de sed. El movimiento de resistencia civil ya no era un murmullo. Había mutado en un frente unido y formidable conocido como Mexicali Resiste. No era un partido político tradicional financiado por oscuros intereses, sino una amálgama orgánica y desesperada de la sociedad. Eran ejidatarios de manos curtidas que habían visto morir sus cosechas por la falta de riego. Madres de familia exhaustas de abrir laves secas en las colonias periféricas. Estudiantes universitarios, maestros y comerciantes locales. Todos comparten una única convicción inquebrantable. Si Constellation Brands abría las válvulas de su megafábrica, el valle moriría para siempre. El punto de quiebre físico,
y psicológico ocurrió en las inmediaciones del kilómetro 10.5 de la carretera San Felipe. A medida que la corporación estadounidense aceleraba ferozmente la construcción de la planta, ignorando los decretos sanitarios nacionales y las protestas locales, los ciudadanos decidieron que los tribunales y las peticiones burocráticas ya no servían de nada. Había que detener a la máquina con sus propios cuerpos. Cientos de manifestantes formaron barricadas humanas, bloqueando los accesos principales de la construcción. Tractores agrícolas oxidados fueron atravesados en los caminos de terracería para impedir el paso de los convoyes de maquinaria pesada. Excavadoras y camiones cargados con acero de ensamblaje. El mensaje era claro: no hay un solo tornillo más entraría a ese recinto. La respuesta de las autoridades locales y estatales, profundamente comprometidas con los intereses del capital extranjero, fue rápida y brutal. En lugar de escuchar los reclamos de sus ciudadanos, el gobierno estatal desplegó a cientos de policías antimotines fuertemente armados para fungir, en la práctica, como guardias de seguridad privados de la cervecera transnacional. El desierto se convirtió en un campo de batalla. Las imágenes que comenzaron a circular y a incendiar las redes sociales a nivel nacional eran escalofriantes. Por un lado, hombres y mujeres del desierto, armados únicamente con pancartas, piedras y la desesperación de defender su agua. Por el otro, filas de escudos tácticos, toletes y gases lacrimógenos protegiendo una instalación cuyo único propósito era exportar cerveza a California. Hubo enfrentamientos sangrientos. Los gases asfixiantes se mezclaron con el polvo ardiente del desierto. Manifestantes fueron golpeados severamente, arrastrados por la tierra y decenas de ellos terminaron arrestados bajo cargos prefabricados. Sin embargo, la brutalidad policial no disolvió el movimiento. Le inyectó adrenalina pura. Cada gota de sangre derramada sobre la arena multiplicaba la indignación ciudadana. La disonancia era moralmente insoportable. El Estado mexicano estaba reprimiendo violentamente a su propio pueblo para garantizar que una empresa neoyorquina pudiera exprimir los mantos acuíferos de la nación. El escándalo escaló a proporciones sísmicas. Ya no era un problema local confinado al norte del país. La imagen de la bestia de acero levantándose sobre los golpes y los gritos de los mexicanos desató una crisis de relaciones públicas monumental. La onda expansiva de los disturbios viajó a miles de kilómetros hacia el sur, estrelándose directamente contra las puertas del Palacio Nacional en la Ciudad de México. El punto de no retorno se había cruzado. El Leviatán de Constellation Brands estaba a punto de enfrentarse a la única fuerza más impredecible que el libre mercado, la voluntad política forzada por la furia popular. El nivel de violencia y la paralización social en Baja California obligaron al gobierno federal a intervenir. El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien había construido su plataforma política sobre la promesa de erradicar la corrupción neoliberal y defender la soberanía de los recursos naturales, se encontraba ante una encrucijada histórica. Permitir que la cervecera continuara significaba traicionar abiertamente su discurso, legitimar el despojo. Pero cancelarla implicaba un choque frontal contra el poderoso gobierno de Estados Unidos y las agencias calificadoras de Wall Street, asestando un golpe multimillonario a la confianza de la inversión extranjera directa. En un movimiento político sin precedentes que dejó atónitos a los altos ejecutivos en Nueva York, el presidente tomó una decisión radical. La suerte de una inversión de $1,400 millones no se decidiría en los tribunales de comercio internacional ni en reuniones a puerta cerrada, sino en las calles. AMLO anunció la celebración de una consulta ciudadana vinculante. El destino del gigante de acero sería votado directamente por los habitantes de Mexicali. El pánico se apoderó de las oficinas de Constellation Brands. En un intento desesperado por salvar su fortaleza casi terminada, la corporación desató una campaña de propaganda abrumadora en radio, televisión y prensa escrita. Prometieron tecnologías milagrosas de reciclaje de agua. Anunciaron millones de pesos en donaciones para la comunidad y pintaron un escenario apocalíptico de desempleo masivo. Si la planta quedaba, pero era demasiado tarde. La confianza estaba rota y la sangre había corrido. Las promesas corporativas sonaban huecas frente a las tuberías vacías en las casas de la periferia. El fin de semana del 22 de marzo de 2020, bajo estrictas medidas de distancia social por el naciente COVID-19 y un clima de altísima tensión, más de 36,000 ciudadanos de Mexicali salieron a las urnas instaladas en plazas públicas,
No hubo dudas ni empates técnicos. El resultado fue una avalancha democrática demoledora. El 76% de los votantes marcó un rotundo no a la construcción de la cervecera. A la mañana siguiente, en su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente de la República bajo la guillotina, con voz serena pero definitiva, declaró que el gobierno acataría el mandato del pueblo. En ese preciso instante, instruyó a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, para que revocara inmediata y permanentemente todos los permisos de extracción hídrica otorgados a la empresa extranjera en el estado de Baja California. El impacto de esas palabras fue absoluto. Sin los permisos de agua, la megafábrica era un cadáver. En Mexicali, la orden se ejecutó con una velocidad pasmosa. Los portones de la faraónica instalación fueron cerrados y celados por las autoridades federales. Las grúas colosales, que llevaban meses girando incansablemente día y noche, se detuvieron en seco. El rugido ensordecedor de la maquinaria de construcción fue sustituido por un silencio sepulcral, casi fantasmal. Los directivos de Constellation Brands no daban crédito a lo que estaban presenciando. Habían invertido cerca de $9 millones en efectivo hasta ese momento. La planta estaba completa en un 70%. Las líneas de ensamblaje, los tanques de fermentación traídos de Europa, las milas de cableado de cobre y las calderas de última generación. Todo estaba a punto de ser inaugurado. Y en cuestión de horas, el decreto presidencial lo convirtió en el proyecto de infraestructura fallido más costoso de la historia reciente de México. La soberbia corporativa había chocado violentamente contra el instinto de supervivencia de una comunidad entera y había perdido. La colosal fábrica cervecera, concebida para ser la joya de la corona en la estrategia de exportación estadounidense, nació muerta. El pan del pueblo, que fue arrancado de las manos mexicanas por los dictámenes antimonopolio y la avaricia corporativa, no derramaría ni una sola gota de cerveza en el desierto de Baja California. La victoria ciudadana fue inmensa y eufórica, pero el paisaje que dejaba atrás esta guerra comercial era desolador. Sobre la arena caliente de la carretera San Felipe ya no quedaba una promesa de progreso, sino el cadáver inmenso y oxidado de un gigante. Una herida abierta en el desierto que tardaría años en sanar. Si uno conduce hoy por el kilómetro 10.5 de la carretera San Felipe, bajo el sol implacable del desierto de Baja California, se encontrará con una de las visiones más surreales y perturbadoras de la historia industrial moderna. Ali, emergiendo de la tierra seca y polvorienta como el esqueleto fósil de un dinosaurio metálico, ya que la megafábrica de Constellation Brands es un monumento colosal a la soberbia corporativa. Un elefante blanco de acero inoxidable y concreto de Warnstorm, y no $400 millones que fue aniquilado antes de dar su primer respiro. La escala del abandono es sobrecogedora. Las inmensas grúas amarillas que alguna vez rasgaron el horizonte han desaparecido, dejando tras de sí un complejo laberinto de naves industriales a medio término. Los gigantescos silos de fermentación, traídos desde Europa con un costo exorbitante y diseñados para almacenar millones de litros del oro líquido, ahora están vacíos, acumulando una gruesa capa de arena fina. Kilómetros de tuberías relucientes, válvulas de alta precisión y cableado de cobre de última generación se oxidan silenciosamente bajo temperaturas que superan rutinariamente los 50 grados centígrados en verano. El silencio en el inmenso predio es ensordecedor, apenas interrumpido por el alido del viento del desierto que se cuela por los ventanales sin vidrios de los edificios administrativos. Es una tumba industrial perfecta. A pesar de los casi $900 millones que se invirtieron físicamente en ese suelo antes de la cancelación, ni una sola gota de cerveza llegó a recorrer jamás sus inmaculadas tuberías. El impacto de la cancelación envió ondas de choque masivas desde el árido desierto mexicano hasta los fríos rascacielos financieros de Manhattan. En las oficinas centrales de Constellation Brands en el estado de Nueva York, la incredulidad inicial se transformó rápidamente en pánico contable. Wall Street no perdona los errores de cálculo político. La corporación se vio obligada a emitir comunicados a sus furiosos accionistas, reconociendo un deterioro de activos, impairment devastador. Tuvieron que amortizar y borrar de sus libros contables cientos de millones de dólares de un solo golpe.
El gigante cervecero que hasta entonces había operado bajo la arrogante premisa de que su capital podía doblegar cualquier voluntad local, probó por primera vez el amargo sabor de la derrota absoluta frente a una comunidad organizada. Pero el mercado estadounidense no esperaba, y la sed por la cerveza de marca mexicana seguía creciendo a un ritmo salvaje. Constellation Brands estaba acorralada. Sin Mexicali, sus proyecciones de expansión a largo plazo en la costa oeste de Estados Unidos estaban en grave peligro. Fue entonces cuando el gobierno de México, habiendo respaldado la victoria ciudadana en el desierto, dictó los términos de la rendición y trazó una nueva frontera geopolítica para la explotación de los recursos nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante. Si la corporación extranjera quería seguir operando y expandiéndose en México, tendría que abandonar el árido y estresado norte y trasladar sus inversiones al sureste del país, específicamente al estado de Veracruz. La lógica gubernamental era simple y geográficamente incontestable. El 70% de los recursos hídricos superficiales de México se concentran en el sur, una región históricamente marginada del desarrollo industrial, pero donde los ríos caudalosos como el Papaloapan fluyen con abundancia hacia el Golfo de México. Constellation Brands no tuvo otra opción más que capitular. Tragándose el orgullo corporativo y las enormes pérdidas financieras de Baja California, los ejecutivos anunciaron a regañadientes una nueva inversión de $1,300 millones para construir una fábrica en la antigua hacienda de Vargas, en Veracruz. Sin embargo, el traslado no fue una simple mudanza administrativa, fue una pesadilla logística sin precedentes, una humillante obra de ingeniería en reversa. La corporación tuvo que contratar empresas especializadas para desarmar, pieza por minuciosa pieza, el Leviatán que acababan de construir en el desierto. Equipos de elaboración sumamente delicados tuvieron que ser empaquetados. Grúas volvieron a entrar para desmontar los silos. Y caravanas de camiones pesados iniciaron un éxodo de más de 3,000 kilómetros cruzando todo el territorio mexicano hacia las costas del sureste. Gran parte del material de construcción original, los masivos cimientos de concreto y la infraestructura subterránea pesada no pudieron ser salvados y fueron abandonados a su suerte, dejados allí para que el desierto de Mexicali los tragara con el paso de las décadas. Mientras la maquinaria extranjera se alejaba hacia los humedales de Veracruz, Mexicali se quedó a solas con sus propias cicatrices. La victoria ciudadana fue innegable y monumental. El colectivo Mexicali Resiste se inscribió en los anales de la historia como uno de los pocos movimientos populares que logró cortar la cabeza a una megacorporación transnacional. Demostraron al mundo que el agua de una comunidad vale más, gota a gota, que el capital extranjero. Sin embargo, la herida profunda en la tierra no desapareció automáticamente con la salida de los ejecutivos estadounidenses. El daño colateral de este frenesí especulativo dejó secuelas duraderas. El acuífero del Valle de Mexicali, aunque salvado de la extracción masiva de la cervecera, sigue estando al borde del colapso crónico debido a la mega sequía sostenida del río Colorado, el inexorable cambio climático y décadas de mala gestión agrícola local. La batalla campal contra la megafábrica fue ganada, pero la guerra por la supervivencia hídrica del desierto está lejos de terminar. Hoy, la silueta mutilada de la fábrica en la carretera San Felipe sirve como un lúgubre faro de advertencia en medio de la arena. Es la prueba física e irrefutable de que la industrialización depredadora y ciega tiene un límite absoluto dictado por la furia de la naturaleza y la dignidad humana. Una colosal tumba de acero que recuerda en silencio a todo aquel que la mira. El precio real y letal de embotellar el paraíso. Toma una botella de Corona hoy mismo. Obsérvala a contraluz, el diseño es exactamente igual que hace medio siglo. El cristal es transparente, la pintura azul y blanca se encuentra perfectamente fundida en el vidrio. Y la orgullosa corona dorada la adorna majestuosamente. Y allí, impreso con inquebrantable orgullo, resiste el lema intocable. La cerveza más fina, flanqueado por las icónicas palabras Heco en México, físicamente. El producto es idéntico al que bebían los abuelos mexicanos después de una larga jornada de trabajo. Sin embargo, esa botella es hoy la ilusión óptica más perfecta, hermosa y letal del capitalismo global. Detrás de ese vidrio impecable ya no hay una empresa nacional.
No existe la entrenable cervecería modelo que Pablo Díaz Fernández fundó en 1925 como un escudo contra el estigma del pulque y como un símbolo inquebrantable de la identidad postrevolucionaria. Lo que queda es un cascarón brillante, un holograma corporativo magistralmente diseñado para apelar a la nostalgia de todo un especial deseo de exotismo vacacional del resto del mundo. La esquizofrenia corporativa que descuartizó a la marca sigue dictando la realidad financiera oculta en cada trago. Si hoy un obrero en la Ciudad de México gasta su salario en una caguama de modelo especial para compartirla con su familia en la comida del domingo, esos pesos se convierten inmediatamente en euros y reales brasileños, volando a la velocidad de la luz hacia las arcas de Abinbev en Lovena o Sao Paulo. Si, por el contrario, un turista estadounidense compra una botella de Corona en las exclusivas playas de Malibu creyendo consumir la esencia pura de la cultura mexicana, sus dólares cruzan directamente hacia las blindadas bóvedas de Constellation Brands en el estado de Nueva York. México pone la tierra. Pone el agua dulce extraída de sus mantos acuíferos cada vez más exhaustos. Pone el sudor implacable de sus obreros en las colosales fábricas de Zacatecas, Nava y ahora Veracruz. Ahí sobre todo pone la gerencia cultural el nombre y el alma que le otorgan un valor incalculable a la marca en el mercado internacional. Pero los dueños absolutos del oro líquido, los verdaderos emperadores que cosechan las monumentales ganancias trimestrales de miles de millones de dólares, son hombres de traje a la medida que llamas han pisado un campo de agave, que no conocen el desierto de Baja California y que no tienen la menor idea de lo que significa el pan del pueblo. El contraste entre la narrativa publicitaria y la cruda realidad industrial es abismal. Mientras los espectaculares de todo el mundo invitan a los consumidores en contra su playa, Find Your Beach, proyectando un estado mental de relajación absoluta, la maquinaria física que sostiene esa ilusión opera con una violencia extractiva implacable. Trenes de carga de kilómetros de longitud cruzan las fronteras hacia el norte todos los días. En sus vagones no transportan simple cerveza. Están exportando el agua vital de una nación que, paradójicamente, se está secando lentamente para calmar la sed de otros. La historia de la caída de Grupo Modelo es, en última instancia, una advertencia brutal sobre los límites del nacionalismo romántico frente al apetito insaciable de la globalización. Nos enseña que, en el despiadado tablero del libre mercado, ningún símbolo es lo suficientemente sagrado. Todo tiene un precio de adquisición. Una empresa puede construir escuelas, pavimentar calles, patrocinar estadios enteros y fusionar su nombre con el alma y el orgullo de un país durante casi 100 años. Y aún así ser devorada por completo en una sola tarde de firmas, transferencias bancarias en una sala de juntas en el extranjero. Pero la tragedia no se limita a la pérdida de soberanía económica e identidad. El monstruoso esqueleto de acero oxidándose bajo el sol infernal en la carretera a San Felipe, en Mexicali, es el testamento final y físico de esta historia. Nos recuerda que cuando las decisiones sobre los recursos naturales de una región se toman a miles de kilómetros de distancia, basándose únicamente en joyas de cálculo, métricas de eficiencia y márgenes de ganancia bursátil, el resultado inevitable es la catástrofe humana y ecológica. Las corporaciones sin rostro no sufren la sequía. No ven a las madres abriendo labas vacías en los barrios marginales ni a los agricultores perdiendo sus cosechas bajo el polvo. Solo ven líneas de suministro logístico y mercados de exportación. Hoy la marca sigue dominando el planeta. Se sigue vendiendo el verano eterno y la rodalla de limón en la boquilla. Pero para aquellos que conocen la verdad, la botella transparente ya no refleja únicamente el sol resplandeciente de México. Refleja también la sombra espesa del despojo, el eco de las batallas campales en la arena y el saqueo silencioso de la tierra madre. El imperio cervecero más amado de México no murió por falta de clientes, ni por obsolescencia, ni por malos productos. Murió porque su éxito fue demasiado rotundo, demasiado brillante para que los titanes del mundo lo dejaran en paz. La corona dorada sigue impresa en melones de cristales que viajan por todos los rincones del planeta. Pero es una corona vacía, despojada de su reino, de su independencia y de su gente. El rey nacional ha muerto, devorado por el capital. Y en su lugar solo reina el zumbido metálico de fábricas gigantescas trabajando día y noche para saquear una sed que ya no les pertenece. La historia de la megafábrica de Mexicali y la fractura de Grupo Modelo
No es solo una lección aislada sobre los excesos del capitalismo corporativo. Es un espejo brutal de nuestro mundo moderno. Nos obliga a detenernos y preguntarnos qué estamos realmente dispuestos a sacrificar en el altar del crecimiento económico incesante. ¿Vale la pena agotar la sangre de la tierra, el agua dulce que sostiene la vida de comunidades enteras, simplemente para garantizar que una corporación transnacional mantenga su monopolio en los refrigeradores de otro país? La inmensa ruina de acero que hoy se oxida lentamente, Bayo. El sol abrasador del desierto de Baja California es mucho más que un fracaso de infraestructura corporativa. Es el monumento solemne de una batalla improbable ganada por la gente común. Sin embargo, la guerra global por los recursos naturales apenas comienza. Detrás de cada producto envasado en masa, detrás de cada ingeniosa campana publicitaria que nos vende un paraíso embotelado, existe una realidad física y cruda que nadie quiere mirar. Hay tierras exhaustas, hay sudor humano en líneas de ensamblaje extenuantes, y hay comunidades que se ven obligadas a defender con su propia vida su sagrado derecho a existir. El verdadero y oscuro costo de este oro líquido no se mide en miles de millones de dólares, ni en las eufóricas gráficas de rendimiento en Wall Street. Se mide en los acuíferos subterráneos que mueren en silencio, en el polvo estéril de los campos agrícolas y en las manos curtidas de quienes se negaron valientemente a ceder su futuro. Si esta profunda mirada a la caída de los gigantes industriales, las sombras de la globalización y el poder inquebrantable de la resistencia humana deja hecho ver el mundo desde otra perspectiva. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja un comentario abajo. ¿Qué otra megacorporación, ciudad industrial caída o fábrica abandonada crees que esconde una historia de supervivencia y colapso que el mundo necesita conocer urgentemente? Tu voz es fundamental para ayudarnos a seguir desenterrando estas verdades sepultadas. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del desierto mexicano. Nos vemos en el próximo documental.